Aquí estamos nuevamente en nuestra última mirada. ¡Oh! ¡Cuidado con los derechos de autor! No, no me interesan los programas periodísticos. No me interesan los programas periodísticos. Eh, Estamos felices y agradecidos de estar en esta recta final de esta primera temporada de Vibraciones Terapia. Para cerrar este maravilloso primer ciclo, tenemos a una más maravillosa aún invitada. Pero antes de decirle quién es, quiero aprovechar de agradecerles a cada uno de los radioescuchas habernos acompañado, estar ahí en esta aventura, especialmente a la gente de Radio Sonami, a Rodrigo Zunino, a la gente también de Sonami Arte Sonoro, por permitirme y a través de mí a nuestros invitados también de tener abrir este espacio de conversa, de escucha. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, a cada une. Y bueno, sin más dilación, ahora vamos a presentar a la maravillosa invitada. ¿Estás por ahí, Bárbara? Porque tenemos ni más ni menos que a Bárbara González Barrera, directo desde Orcón. ¿Estás por ahí, Bárbara? Hola, hola. Parece que se desconectó. Vamos a esperar que se conecte de nuevo. Mientras tanto, les cuento que ha sido muy hermoso, muy gratificante poder sacar adelante este programa. Y los invito, mientras reconectamos con Bárbara, que estaba en Orcón, a escuchar una de las músicas que Bárbara quería compartir con nosotros. Así que parece que ahí volvió. Hola, Bárbara. Ah, Ahí está, ahí te escuché. ¿Tú no me escuchas? sí. ¿Qué me... Bien. Es que parece que en un momento te fuiste del aire. Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Contento de estar cerrando este primer ciclo contigo, porque tú fuiste de alguna manera la que me diste un pase, ¿no? Para poder hacer todo esto. Un impulso. Un impulso, Sí, fue bacán. Así que gracias. Ah, de nada, qué bueno que resultó y que hiciste tantos programas y quizás después vas a hacer más, ¿no? A mí me gusta mucho esta situación que se da, de poder conversar, escuchar y pelar el cable. Y siempre me gustó mucho, siempre iba a decir como orbitando alrededor del sonido y sus manifestaciones y sus formas de existir entre nosotros, o mejor dicho, nosotros existir alrededor del sonido. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es sueno, luego existo o existo porque sueno? Eh, las dos cosas. Muy bien, Sí, excelente. Oye, y tú ya estás en Orcón, instalada, ¿no? sí, estoy en Chocota, que Ya, es que queda entre Horcón y Ventanas. perfecto. Entre uno de los lugares donde es una de de mis nuevas residencias. Ah, una mujer de mucha residencia. Claro, no, esta es una residencia autoconvocada por mí. Pero todavía no sé bien dónde me voy a establecer. Tengo las cosas repartidas por todos lados, entre Santiago y Chocota, y también pretendo, o he viajado harto a Valparaíso y pretendo seguir haciéndolo.
Bueno, de Chocota a Valpo es poquito, ¿no? Sí, sí, depende. Depende en qué. Porque mi intención Caminando. es ir en bicicleta. Buena. ¿Cuánto es en bicicleta? Depende de la persona. Pueden Tu ser persona. horas, 3 horas Ah, o más. buena. Un buen Pues pique. sí. O sea, no es como para hacerlo por un día. No, no lo voy a hacer todavía. De Tengo que más. entrenarme. Oye, bueno, voy a ir como saltando de rama en rama porque aunque me quiero ordenar, mi naturaleza tiende a eso. Ujú. Em, Quiero compartirle a la gente que nos está escuchando que Bárbara me hizo llegar 4 tracks. No los vamos a escuchar todos al tiro, pero como un poco para ir introduciendo, Ujú. ¿qué nos puedes contar de estos 4 tracks? ¿Son todos de un mismo periodo? ¿Son de diferentes periodos? ¿A qué trabajo? Eh, ¿De dónde vienen? Bueno, mi naturaleza también es como, me voy mucho por las ramas, así que la elección fue por, en realidad por diferentes razones, pero ni siquiera me acuerdo bien, parece que hay uno que se llama Metrónomo 40, Sí, sí. que en mi trabajo voy articulando diferentes materialidades en diferentes momentos y lugares y con diferentes asociaciones, como por ejemplo con el espacio, o con la arquitectura, o con la geografía, o con un lugar específico que tiene alguna resonancia y todo eso con el cuerpo. Entonces, pero en el fondo Metrónomo 40 es como muchas versiones hay muchas versiones de ese metrónomo que creo que lo puse en el orden, lo junté con agua, que es, eh, que es una de las últimas acciones que hice, pero en encierro, Ya. el, el Ah, yo año... creo, hay un video de eso en YouTube, Sí, ¿no? sí, Hay el un año- juego con luces también, es muy lindo eso. sí, sí, Excelente. pero viene de este pulso también, de la gotera de mi cocina, Ujú. de la presión del agua. Entonces el metrónomo, creo que la elección que hice de los tracks que te mandé son por variaciones de objetos que detonan diferente en diferentes espacios, así como en una cocina, pero hay otros que son en espacio público. Y creo que te mandé, creo que, eh, ¿te acuerdas los nombres Sí, de acá los la... tengo. 1 metrónomo, 2 agua, 3 piano, 4 platillo. Ah, ya, claro. Entonces de los cuatro los agrupé como los primeros dos. Primero pensando en que quizás no íbamos a alcanzar a escuchar todo. Entonces, Ujú. eh, no elegí ninguna de mis acciones enteras porque generalmente duran entre 20 y 40 minutos. Y elegí, casi son ensayos algunos de pruebas. Por ejemplo, Metrónomo 40 son 2 minutos, que creo que alguien me pidió un audio de mis acciones. Entonces fue la primera vez que intenté y lo logré grabar el sonido de las acciones, como el detalle, porque como me muevo por todos lados, en el espacio voy activando en recorrido, Mm, generalmente el registro del audio es difícil de mm, percibir. Entonces, el tiempo que tiene la acción en vivo no, es muy diferente al tiempo de la escucha. Y por eso también tuve estas decisiones de elegir algunas mezclas que he hecho de acciones, como por ejemplo, agua no es ninguna de las performances, de las acciones que hice el 2000, sino que es
algunas pruebas de alguna acción mezclado con otras acciones, pero intentando como llegar a algo que después se desencadena en otra cosa. No sé si me enredé mucho, pero Sí, es nada, como que como, está ahí, entiendo yo, con sí, agua, por ejemplo, sí. trabajando un poco, entre comillas, más como música experimental, como editando los audios, versus el trabajo más de performance que generalmente hay hecho. O sea, en el fondo son todos los audios son performance, son acciones. Ujú. Pero hay algunos que están mezclados como en dos acciones probando un extracto. Y, por ejemplo, de aquí me salto que de todas estas acciones, el año 2019 las hice una grabación en estudio, que fue como la Ujú. primera vez que tuve esa posibilidad, que fue una Que locura, porque era era como, algo nuevo para ti, ¿no? sí, totalmente. Me grabé escuchando lo que hacía, entonces eh, fue muy volador de cabeza, muy entretenido y también muy diferente. Eh, pero ese, claro, ese sonido de piano también le puse, creo que le puse ensayo porque fue una acción que hice sola, probando el ensamblaje cajita musical con una arpa de piano. Y definitivamente el primer encuentro me gusta mucho más que después el que está súper producido, en el sentido no producido, porque también son puras acciones que grabé, pero como esto fue una grabación que hice yo con mi grabadora, lo encuentro mucho más vivo, por decirlo de alguna manera. Aunque lo otro ¿Por qué? Que igual quizás sentiste tiene que en otros el... detalles, como la dureza de los materiales, Mm, eh, que es lo que te digo que un poco que las acciones en vivo uno lo percibe, pero en el registro es difícil de porque son experiencias, ¿no? Es como tiene algo de aurático también, entonces tiene que ver con el espacio, tiene que ver con la energía de las personas. Entonces siempre, si bien los registros eh, son otra manera de percibir mi trabajo, de todas maneras creo que la acción en vivo es es la que es la que me mueve, ¿no? perfecto. Ese es tu territorio más cómodo, por decirlo de una manera. Claro, de hecho tengo, he enumerado mis acciones desde el año 2006 y son 78, contando las remotas, que fueron muy locas, porque faltaba el feedback de saber que estaba haciendo algo en vivo y que alguien lo estaba escuchando, pero no había una retribución o una retroalimentación de energía Mm. con, a la energía viva, ¿no? Como de las personas, entonces era más que nada la experiencia post acción era muy rara. Tenía que hablar con alguien por teléfono, como, De más, pues tener de alguna manera una retroalimentación. o mirar el techo, no sé, pero raro, raro porque después abrazarse, conversar o, o no sé, ordenar los materiales, Mm. pero en un lugar donde hay más personas es muy diferente. Y la interacción, la Ujú. importancia que le hay a sentir la retroalimentación de las demás energía de las personas presentes, ¿modifica el rumbo por donde va llevando tu acción o no Sí, necesariamente? sí, totalmente. De hecho, yo
trabajo hace muchos años haciendo partituras. Siempre hay una planificación eh, de diferentes niveles, dependiendo del tiempo que tenga, del lugar que sea. Siempre me hago un boceto, que es una partitura coreográfica, sonora, visual, espacial, con storyboard, Buena. con, con materiales así como desde como posibilidades, ¿no? Sí. Pero el detonante de cada acción es de todas maneras el lugar, por una parte, que ahí como que se empieza a completar el ensamblaje. En realidad el lugar es como el ensamblaje detonante, y la acción también es la que hace que confluya todo, y ahí tiene mucho que ver em, tiene mucho que ver con el ambiente. El ambiente me refiero a todo, o sea, las personas, eh, mi, mi estado de ánimo, mis latidos del corazón, eh, y ¿Has ahí también tenido, obviamente que muchas veces pierdo la partitura en el sentido de que mm, no sé qué hago, porque es lo que va. Entonces ahí es muy divertido hacer partituras porque finalmente nunca son partituras que son más mapas mentales de, de lo que podría ser. sí, entiendo perfecto. Realmente me sorprenden en ese sentido, no de sorprendente, pero igual puede ser también, pero tengo como muchas anécdotas también de supuestos errores o accidentes que ha pasado en alguna acción y que ha cambiado un ensamblaje de ahí para adelante, por ejemplo. Aunque siempre la idea de estos ensamblajes, que son objetos que son de diferentes procedencias y que están en constante reconstrucción, son mis instrumentos, pero no hay un instrumento fijo. A veces Mm. mucho tiempo ocupo uno, pero siempre se va mezclando con otras cosas, y ahí me fui por las ramas, porque no me No, acuerdo. no, pero estamos acá conversando contigo, con Bárbara González Barrera, justamente para conocer tu trabajo y a mí en lo personal creo que en el mejor sentido Ujú. tú eres una artista sonora a cabalidad, o sea, con sensibilidad musical em, y esa barrera semántica quizás que puede haber entre el músico o el artista sonoro Ujú. a veces no es tan importante en términos o sea, quizás más a la gente más técnica le interesa delimitar eh, eh, ciertas acciones o ciertos quehaceres, pero escuchándote siento o sea, que te sienta tan bien ese título, no sé cómo decirle de otra manera, porque Eh, con respecto a eso, ¿tú nos podrías contar un poco, porque esta inquietud con los objetos sonoros, con la Ujú. interacción en vivo con las demás personas, con algo que es muy performático Ujú. y al mismo tiempo también es bastante abstracto, pero también al mismo tiempo sumado a eso puede tener cargas emotivas importantes. ¿De dónde viene esta inquietud en tu, no sé, en tu adolescencia, ponte tú, y tú ya estabas ahí jugando con objetos encontrados, explorando los sonidos, o eso llegó más tarde? Sí, a ver, yo creo que la relación de lo visual y lo sonoro, creo que parte eh, desde que tengo recuerdos, eh, muchos recuerdos, pero hay uno que me marcó bastante, que mi hermana mayor estudiaba piano, y las lecciones, bueno, yo de chica, yo siempre he sido
fui muy callada cuando decían que no hablaba casi nada cuando chica, y escuchaba, y era muy buena para escuchar. Sí. Y entonces, bueno, yo me despertaba con las lecciones de mi hermana y bueno, me producía mucha tensión los momentos donde ella se equivocaba y repetía, 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 repetía. Eh, y, y en un momento yo, mientras ella tocaba, yo la acompañaba dibujando. Pero esos dibujos eran bastante musicales en realidad. Siento Mm. yo ahora, o sea, como Pero ahí bien estamos hablando de una Bárbara de ¿cuántos años? a ver, si mi hermana empezó a estudiar a los 7, yo tengo que haber tenido 5, son los primeros recuerdos, como 5, Ya. Infancia primera. claro. Y eso mezclado con tener una herencia de abuela ultra cachurera y de, de descontextualizar cosas, así como que, por ejemplo, ella usaba, mi abuelo era contador y ella usaba unos elásticos que lo usaba desde para agarrarse las medias, que no se le cayeran en las panties, o eh, era como, ahora como la gente usa el masking tape para todo, así era como cualquier cosa el elástico. Entonces yo me crié con mi abuela y un año que no quise ir al colegio también me quedé con ella, entonces como todo ese mundo de objetos también tiene que ver con eso. Y por otro lado también hay una carga muy afectiva con el mundo material, que tiene que ver también con mi mamá y con mi papá, y con, por ejemplo, la radio. Yo todavía tengo ocupo la radio de mi papá y la radio de Mm. mi, tengo la radio cuando se casaron. De ahí empecé como que las cosas que iban desechando desde mi familia, o sea, no desechando, pero como dejando en el baúl de los recuerdos, yo las empecé a guardar, así como yo trabajo con cajitas musicales, pero de verdad a mi hermana, que es bailarín, que le regalé una cajita musical y a mí no. Entonces yo después cuando se rompió la cajita, me quedé con el motor. Y así también bailábamos como echando cuerda, entonces todas esas, todos esos objetos, juguetes, también yo abría muchas cosas que estaban malas, pero en realidad no tenía como la intención de arreglar, sino que era, por ejemplo, de los circuitos, hacía clasificaciones de colores y armaba como ciudades, ese tipo de cosas. Pero mucho de coleccionar. Y en esa Entiendo. colección después se unió con la música, porque cuando me empezaron a gustar grupos de música, yo soy de la generación de los cassettes y Sí, de, claro, yo también. y de las radios que tú podías grabar también la música que te gustaba. Había que Entonces, estar atento, eso sí. por Como que supuesto, sonaba y uno se tiraba un piquero a la era radio como, a apretar el rec. eso era muy, o sea, ahora lo recuerdo como muy bonito porque era casi que uno escuchaba el aire, el silencio de la canción, es como y Sí, ya sabía qué canción era y ahí apretar rec inmediatamente. Y todo eso era bien, era bien performático, porque yo me acuerdo de grabando también algunas como especiales en vivo de conciertos y se grababa un lado del cassette y casi lo tiraba para no perder unos segundos. eh, y hacer carátulas también. Bueno, después, más adelante, estudié artes visuales y ahí empecé a todo este imaginario que tenía también, empecé a ocuparlo desde el principio, desde que yo entré en el ciclo básico el año 2000, eh, y empecé a trabajar con el sonido como materialidad, mm. dentro de los Y en materiales. ese minuto que tú ya tenías ahí un mundo interior enriquecido por la influencia de tu familia y tu propia sensibilidad, eh, entonces se- se-
de alguna manera fuiste a la carrera de artes visuales, pero había como tú lo acabáis de decir, ya tenías ahí claridad de que el sonido era tu materia. ¿En ese minuto tenías algún referente, No, digamos, no, ¿sabes que artista no o tenía banda? claro que el sonido era Yo entré a estudiar artes porque me encantaba dibujar. Y bueno, dentro de toda la carrera está o sea, igual siento que ahora también dibujo, Sí, entre claro. los temas y las líneas virtuales y qué sé yo, pero Bueno, las mismas partituras que tú estás hablando. sí, o sea, es la composición y también yo creo que ahí me di cuenta como que empecé que tenía un interés por el movimiento, porque también cuando empecé a estudiar, eh, elegí escultura, me acuerdo, porque me interesaba el espacio donde estaban donde uno podía hacer un montaje. Después de eso derivó muy rápido a la instalación. Me tuve que cambiar de escultura porque lo que yo estaba haciendo era instalación y no era escultura. Mm. Entonces, de las esculturas hacía esculturas sonoras, lumínicas, hacía trabajos que exponía al sol, entonces trabajaba con la sombra, cambiaba los focos de la sala y trabajaba con estas que en ese tiempo eran como nuevas luces que se cargan de a poco, como ese tipo de cosas. Con cosas expuestas al deterioro del sol también, el óxido, que todo tiene que ver con el movimiento y con la especialidad y para mí con el sonido, ¿no? Como eh, quizás en ese sentido el sonido, para mí, el sonido y el silencio tienen mucho que ver con el ambiente y con el contexto. De todas maneras. Sí. ¿Y en ese momento sentiste algún tipo de resistencia en la escuela de arte o todo lo contrario? Mira, por un lado para mí fue súper bonito el paso por la escuela porque estaba como en un mundo de talleres increíble, de pasar del taller de forja, por ejemplo, serigrafía, grabado, la misma escuela de la Facultad de Artes hay un montón de cachureos en los patios, o sea, no sé si ahora, o sea, ahora no tanto, pero en ese tiempo yo ahí también buscaba mis materiales entre mi casa y lo que estaba en la escuela y lo que estaba entre el trayecto que no era tan largo entre mi casa y la escuela. Entonces, por ese lado, por el lado de los talleres, siempre los disfruté mucho, pero sí era difícil eh, llevar a cabo las cosas que a mí se me ocurrían, porque por ejemplo, yo empecé también mi papá se compraba muchas cosas así como cámaras de video para grabar cumpleaños y de ahí yo ya estaba ocupando la Mm, cámara de video que tiene mucho que ver con pensar en el video, en la línea de tiempo, ¿no? Y en el sonido y todo está relacionado. Entonces, yo ya entré a la universidad sacándole el rollo al video y editando de una manera muy, muy manual, porque en ese tiempo no se trabajaba con editor, o sea, había que tener una editora y todo muy, muy, muy hechizo y muy, muy como busquilla, ¿no? Como, mm. entonces el video, ya me acordé, entonces en la, en No, pero la- estábamos hablando de las eventuales resistencias, pero claro, claro. Entonces, por ejemplo, yo
te doy un ejemplo, yo quería ocupar los televisores de la universidad y los televisores los tenía las salas de teoría. Mm, Entonces me tenía que pedir un permiso y se enojaban porque yo bajaba el televisor del pedestal. Entonces, claro. así de locura, sí, esa locura, o sea, eh, tenía que yo, por ejemplo, en escultura, un año, no, medio semestre haciendo un pie, modelando un pie. Pero esas cosas igual tenía, tenía como un lado bien meditativo y Mm, de entender un poco ciertas cosas, como a mí igual me hacían clic en la cabeza, no sufría haciendo eso, es que disfrutaba mucho dibujando, a veces estaba 3 horas haciendo un codo, no sé, de un modelo. Entonces, eso después lo mezclaba más que nada. Yo creo que en la universidad lo más importante era las amistades y venía gente de muchos lados con muchos rollos diferentes y entonces juntarse en los pastos, que era como el patio, también eh, daba como para crear otras cosas. Y esa era, yo creo que era la resistencia, como que todo lo que, todos los ejercicios que eran como lateros y y como obligatorios, finalmente le dábamos una vuelta de tuerca, eh, incluso en los breaks, no sé, yo me acuerdo en las salas de escultura estar tocando fierro, eh, qué sé yo, haciendo como otras cosas, buscando también cómo salir al techo y cosas que eran así como media, no sé, como búsquedas de libertad un poco, ¿no? Así como sí, que claro. lugares medios escondidos. eh, Además que y el campus Juan Gómez Milla está lleno de esos lugares. claro, entonces uno podía estar en el lado como oficial, pero siempre estaba el otro lado. Entonces, como yo creo que ese campus como espacio, además, a pesar de que le habían unos talleres que, bueno, siempre ha sido arte, siempre ha sido un, eh, un lugar donde como que no se iba renovando, ¿no? O sea, nosotros ya en ese tiempo la gente empezó a ocupar computadores, estaban las cámaras digitales, pero no, la sala audiovisual tenía una tele y un VHS para teoría. Está Entonces no detenida estaba, en el tiempo. claro, de nuestra inquietud no estaba a la par. Entonces todo eso uno Mm, lo buscaba por fuera, pero finalmente, claro, eh, desde no tener, que creo que tiene un poco eso que ver con nuestra identidad también, como ser busquilla y como no tener toda la mano, entonces darle una vuelta de tuerca y hacer otra cosa para, para lograr, no sé, hacer nuevas conexiones. Entonces, creo que estar como en el lugar ideal para así, sí, no sé, cuando uno dice, no, yo voy a estudiar en la escuela de nuevos medios y voy a tener todos los ramos. Yo nunca he tenido ramos pucha, edito como puedo, aprendí, olvido, pero eso me da una frescura también de no tener idea cómo hacer las cosas y tener que inventar. mm. Y como que por ahí va, yo creo que la transformación. Sí, de todas maneras. Mm, Siento que es como un poco la impronta, como que no podemos escapar a esa realidad. En un país latinoamericano como Chile, eh, nunca las realidades, bueno, en el mundo entero las realidades no son ideales, pero en el mundo del arte, obviamente que en los países desarrollados los recursos son muy distintos a los nuestros. Entonces, eh, es,
es muy enriquecedor también de alguna manera, como tú dices, poder hacer el ejercicio de reinventarse, de encontrar la salida al techo Mm, como gesto poético también, sí. de no quedarse en esa estructura de precariedad, de poder desprecarizar o darle otra mirada, Mm. para no quedarse en lo negativo de, hoy me hace falta esto. Sí, yo creo que así tal como lo dice, así, esa es mi experiencia que tuve, la experiencia que tuvimos en la Universidad de Chile y que yo creo que seguramente la siguen teniendo, ¿no? Como, eh, Esperemos que tengan computadores. Sí. no, sí, sí, ahora sí. Oye, O sea, Bárbara, sí, ¿te parece si invitamos a nuestras queridas escucha a ponerle oreja a alguno de los tracks? sí, ¿Te gustaría alguno en especial o vamos con el orden 1, 2, 3, 4? vamos con el orden. Ok, vamos entonces con Metrónomo 40 de Bárbara González. Ahí estábamos con Metrónomo 40 de Bárbara González. Ahí se escuchaba al final el metrónomo en Gloria y Majestad. Sí. Oye, Bueno, Bárbara, ¿qué, sí, qué es lo que el sonido te permite sí. que no te permite lo netamente visual? Em, es que sabes que yo trabajo, siento que trabajo lo sonoro, lo visual, eh,
sin jerarquía. Eh, para mí son... He pensado harto en por qué trabajo con ciertas cosas y veo que tiene mucho que ver como con, eh, con, con estar viva y en ese estar, en ese momento de darse cuenta como donde uno está, hay diferentes sentidos que siempre se van articulando unos, no hay, creo que yo veo, a ver cómo puedo explicarlo. Eh, yo puedo tocar luces o, Claro. o puedo, o sea, veo en los sonidos también puedo ver luces y, y también es todo eso en estos ensamblajes. Lo que pasa es que, claro, para mí los ensamblajes son, todos tienen, todos los objetos tienen un sonido. Sí, claro. Eh, la corporalidad también. Entonces, casi que está todo, todos los elementos que tienen que ver con estar en un lugar, ¿no? Así como existir. Obviamente que hay diferentes, hay personas que no tienen toda la posibilidad de ocupar todos los sentidos, pero eh, Pues la tam- mayoría, bueno, sí, la mayoría. En teoría la mayoría sí lo podemos sí, acceder sí, a eso. claro, pero también un poco apela a eso creo que uno podría percibir me tocó una vez en un encuentro Lumen Ujú. que, que fue una persona, fue un grupo, pero se acercó un ciego que le fueron contando, le iban contando lo que yo hacía mientras él escuchaba. Y después se acercó y me conversó y él me dijo, mira, yo escuché, por ejemplo, yo escuché que aquí habían tres cajitas musicales, que tú te movías y que en un momento saliste al patio. eh, claro, la persona que no ve eh, o que no escucha, de todas maneras percibe la energía. Sí, Yo, yo no, si bien como tú dijiste que a mí que la definición que generalmente más, o en los lugares donde yo más me ubico es en el arte sonoro, eh, para mí las conexiones que yo hago también tienen que ver son coreográficas, o sea, yo he participado como en diferentes encuentros, así por ejemplo, de danza, de cine, de música experimental, de música electroacústica, bueno, y sobre todo de arte sonoro, por supuesto. Pero me ubico como en un entremedio, ¿no? Me gusta esto de estar como en los límites ya traspasados por las artes, pero estar en ese límite de de que finalmente es como que en algún momento separaron todo, pero basta volver a a la niñez y todo se vuelve a juntar, el movimiento, eh, los olores, el sonido, las luces, los objetos, los saltos, los gritos, todo. sí, además que eso tiene que ver con lo que tú estás señalando y lo que voy entendiendo por lo que me estás contando,
por lo que nos estás contando, Ujú. de la importancia en el fondo de hacer algo, o sea, por así decirlo, de conquistar lo efímero del tiempo, que en un momento se hace un algo que marca una aquí y una hora y después, como dijiste delante, después eso se puede oxidar, o sea, cómo suena el óxido de los fierros. Sí, O sea, el trabajo con el tiempo de, como tú dices, de coreografiar, de hacer algo que un poco lo involucra a todo. Y lo encuentro súper interesante porque en el fondo es como una invitación a reencontrarnos con nuestros sentidos sí. de una forma más... de una forma distinta, de poder repotenciarlos, reencontrarlos, resorprendernos, recrearnos. Eso lo encuentro súper valioso. Buscando la transformación. No nos conformamos. Bien. No, ahora más que nunca no nos podemos conformar. Sí, Y en esa transformación, yo en lo personal creo que el sonido es fundamental porque eh, estamos en una sociedad saturada visualmente. sí. Tenemos una sobreinformación de imágenes que no alcanzamos a digerir una y ya estamos estimulados con otra imagen y entonces nos volvemos súper... eh, como que se nos pone, hay un callo, ¿no? Un callo de imágenes, se nos endurece la sensibilidad. Y siento que potenciar la escucha y el mundo sonoro se hace, como tú dices, que necesario para poder transformar, para poder lograr que la humanidad no perezca al fin de este siglo. Yo creo que la escucha puede salvar a la humanidad. Pues imagínate cuando estábamos en encierro, al principio del 2020, cuando ni siquiera uno podía mirarse porque era todo, Nada más, acá nos todo. tomamos súper en serio la cuarentena. Al principio era terrible, no había nadie en las calles. Y em- después de un poquito tiempo, yo en ese tiempo vivía en la Villa Macul, que ahí, bueno, nací, hay mucha historia también ahí. eh, Empezaron a pasar gente vendiendo, igual que cuando yo era chica, que pasaba el heladero, pasaba el que vendía yogur, el afilador de cuchillo, la Oh, vende- y el afilador. y, y volvió a pasar. Y Qué mágico. empecé a hacer parte de mi actividad diaria era eh, registrar el sonido desde que aparecía alguien vendiendo desde lejos. Entonces era muy bonito porque hasta que pasaba por mi casa y después se iba. Yo creo que en esos momentos igual yo salía de mi casa porque trataba de imaginar el recorrido de, de dónde venía cada persona que vendía. Mm, Entonces, casi que salía, que todos los días recorría el barrio, solamente escuchando. Eh, fantástico. sí, eso fue súper importante porque entre eso y que tuve también la suerte de, bueno, también empezaron a aparecer eh, los sonidos de los animales, de los bichos, de los pájaros, de una manera que igual yo creo que a todas y a todos nos pasó y a todas que como que volvimos a escuchar Mm, el lugar donde vivíamos, porque siempre, o sea,
darse cuenta que pasa durante todo el día y además había una especie de tranquilidad porque estaban todos en sus casas. Entonces ya se escuchaban los tonos de los perros, así como imaginando el perro chico. Eh, en ese tiempo tenía unos vecinos y vecinas fantásticos que tocaban guitarra y tocaban tango bueno, eran muy simpáticos, entonces a mí me alegraba también ellos no saben que yo que eran mis amigues, pero lo eran, Fantástico. sí, lo eran. Era como una Es- especie de escucha voyerista. sí, sí, un poco tengo eso porque eso lo tengo de muy chica porque, como te digo, yo dicen que no hablaba. Eh, no sé si era tan así, pero bueno, yo creo que me empecé a comunicar la manera que encontré para poder comunicarme, para que yo me sentí tranquila de poder comunicar fue a través del arte, eso sí. Eso sí que fue para mí fue como un momento importante de, de comunicación. Porque Y, quizás antes, claro, pero antes era muy buena para escuchar. Generalmente me junto con gente que habla mucho y me encanta escuchar y eso lo tengo desde chica quizás también ciertas cosas a veces medias traumáticas que tienen que ver con el colegio y de querer de estar como sentirse obligada a ciertas cosas y siempre tratar de escapar. Entonces, físicamente a veces no se podía salir, por ejemplo, de una sala, pero sí puedes escuchar a través de los muros y salir. exacto. Qué lindo eso. Qué linda esa imagen de escapar a través de la escucha. Mm. Oye, y con respecto al- a sentir que finalmente estabas comunicando algo sustancial tuyo, una expresión de tu persona a través Ujú. del arte, ahora ya con la perspectiva que te ha dado tu camino, ¿cómo podéis observar eso? O sea, en general, ¿cómo es la recepción? Porque por lo que tú has contado, para ti es muy importante el feedback con el público en el momento mismo. ¿Cuáles han sido esa historia de encuentros y retroalimentaciones con el grupo, con la gente, ¿cierto? Ujú. ¿Han habido momentos difíciles quizá? ¿Hay momentos en que te has sentido no sé, incomprendida haciendo tu performance? Creo que el momento más para mí que me marcó bastante fue yo tuve una exposición 2 meses en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, en la Sala Anilla, Ujú. y había un cartel gigante de mi trabajo, o sea, como que salía mi nombre, Acción 47, y Fantástico. yo no tenía, realmente cuando fui a buscar las cosas de mi montaje, ese año lo di todo, o sea, trabajé mucho a pulso y no tenía ni uno. Mm, No tenía dinero así como para nada, pero claro, era como, uy, qué bien me va, claro, pero no tenía plata. Entonces se me ocurrió en el momento de desmontar salir con algunos materiales y hacer de estas acciones las enumero de las que son acción rizoma, todo esto que no lo había nombrado, pero desde el 2006 que partí pensando que era una obra y finalmente está en proceso. Y fantástico. está, O sea, un y, pequeño paréntesis. Todas ¿ah? tus performances Sí, son acción rizoma número tanto tanto. El número va creciendo. claro, sí, Fantástico. sí.
Cuéntanos, ¿qué pasó con esta Y buena esta salí, anécdota? y salí al parque forestal a hacer eh, eh, no me acuerdo, tiene un número, era como acción 47, pero no la del MAC, porque a todo esto cada vez que tengo un montaje, como una exposición de una instalación, siempre hago una acción, a veces dos en la inauguración y después, o sea, siempre busco la acción. Perfecto. Eh, Como que ahí es parte para mí activar esa misma, seguir, siempre estoy ahí como sigo haciendo conexiones, bueno, y la conexión aquí fue que salí con algunos materiales y hice la acción aporte voluntario. Ya. Entonces, me instalé en el parque forestal y ¿En qué lugar a la salida del Mac? la salí del MAC, pero por el lado de donde está este anfiteatro. Ya, perfecto. Ahí primero, ese fue como el primer lugar, pero no con ninguna relación que tuviera que ver con el museo. O sea, no es que hice una acción en relación a eso y salí y la gente me siguió, sino que totalmente aparte. Sí, Y hoy fue una experiencia brutal en todo sentido, porque eh, primero, esta situación como de museística, que no ni siquiera es de museo, pero incluso de hacer acción en el espacio público, pero cuando uno está en un contexto de festival, de encuentro, de algo como que te respalda, es otra la cercanía con las personas. mm, Es como esto de, por ejemplo, de ya, si tú pones un cuadro en un museo, no lo vas a tocar. entiendo. Yo, claro, yo eh, empecé a activar probando qué pasaba y me empezaron a conversar. Fue muy bacán, en realidad fue muy bueno porque, claro, yo estaba en un momento así como de mezclar sonidos, muy concentrada y me empiezan a hablar. Así como, oye, esa cajita musical, yo tenía uno, y le hablaban al hijo, y yo hablaba con el hijo. Entonces, una vez, un- como una, eh, fue como un balde de agua fría, pero muy bueno, porque el contexto cambia demasiado. Y bueno, y lo del aporte voluntario fue muy divertido, porque una persona que vendía helado me miró harto rato y después me dijo, tienes que poner un gorrito y poner letrero, porque no, como que no se No entendía se que, entiende, no se... claro. Ya. Y eh, Es que creo que son ahí, los lenguajes del arte callejero en el fondo, pues, son otros códigos. claro, y además que de todas maneras es difícil de, mm, de esperar que alguien te vaya a dar dinero por hacer algo que finalmente es algo raro, ¿no? O sea, como estaba yo ahí, era muy divertido porque la gente me miraba, me escuchaba, pero me conversaba y era como, fue una situación bien extraña. Y ahí habían personas que me conocían igual, entonces hubo unos palos blancos y ahí empezaron a darme plata y creo que fue aporte voluntario 5.000 y tanto. Entonces dije, mira, no está malo, en vez de estar en la casa probando cosas, voy a venir al parque de nuevo y voy a empezar a hacerme mis luquitas. Y la segunda vez que fui fue aporte voluntario cero. Nadie me dio No estaban los palos blancos, faltaron. palos blancos, pero conversé con harta gente. Entonces me gustó la experiencia. Pero muy diferente, siempre muy diferente desde, por ejemplo, así como para hacer como un pequeño, si es que se podría, un resumen así, desde yo pasar del año 2006, del año 2006 que trabajé con más gente y que los, yo buscaba en ese tiempo para mí era como, estoy haciendo artes visuales en escenarios de teatro o de música, entonces Sale Isidora Segers,
teatro de la, no sé, pues, auditorio de la Biblioteca de Santiago, ese tipo de lugares con butacas y gente sentada y sonido cuadrafónico y muchos materiales y muchas pelas de cable y con un guión que mucha gente tenía que operar en el segundo 3 a apretar esto, a después estar trabajando sola y de a poco darme cuenta que la activación y desactivación de los diferentes componentes que yo iba como ejecutando o interpretando, no sé, eh, ahí recién me di cuenta de la energía del flujo activador que era mi cuerpo. Entonces yo sin la Mm, intención de hacer acciones, terminé dándome cuenta que es que como siempre tengo esta imagen como que la mano, se metió la mano y de repente ya el cuerpo estaba adentro y el cuerpo está adentro y el cuerpo sonoro, el cuerpo luz, el cuerpo sombra, el cuerpo... mm. y el transitar y el recorrido es parte importante de mi trabajo en general. Y en ese recorrido, después de ocupar, yo igual considero que los ensamblajes que yo voy articulando y desarticulando, yo soy parte de ese ensamblaje también, pero de pasar de ocupar a veces muchos objetos para y estar buscando lugares de montajes como artes visuales, que es como instalaciones, que es mucho más tiempo de montar, pasar a querer estar en circuitos donde hay más gente, que es más que es como, para mí es más el circuito de la música experimental o el arte sonoro que toca a alguien, después la otra persona, y ahí yo como que me tuve que adaptar Mm. a ser más liviana, a no demorarme tanto. O sea, me encanta el montaje, yo puedo estar sumergida 2 semanas haciendo un montaje, que, pero también busqué esta manera más portátil para poder compartir. Y ahí también hubo un cambio, porque en ese compartir también conocí gente que me invitó a improvisar, como mi amigo Cristian Delón, que fue Mandémosle un saludo, un saludo tocayo querido. a Cayo. Y después empecé a improvisar con la Isidora Edwards. Y entonces para mí era una locura, así como improvisar con gente que estudió música y Mm. que tiene un instrumento, entre comillas, más tradicional, con mis cacharritos. ¿Cachai? Entonces, ahí fue muy bonito. Ese también fue una transformación grande que también en las acciones que yo es todo esto como que uno va tomando de todos lados, ¿sí? Y se va modificando. Y a hacer acciones por ejemplo, hice una acción en un estadio, en unas ruinas en Grecia, que trabajé solo, o sea, que era mi cuerpo, mi voz y el lugar, el eco del lugar. Entonces, pasar de usar camiones, o sea, no camiones, pero mucho material, con mucha gente, con mucho cable, con mucho tiempo de montaje, a ir yo con mi ropa caminando a hacer una acción. O sea, O sea, en términos de economía de producción, una jugada muy estratégica. claro, claro, Oye, Bárbara, te invito y invito a todos los radioescuchas que escuchemos una musiquita más, ya, porque el tiempo pasa volando, pero para que le pongamos sonido también a esta maravillosa retrospectiva sí, que sí, estamos haciendo contigo. Vamos a presente, escuchar el track número 2, Agua. ya. Ahí vamos.
Ahí estábamos con ese relajante track Agua, Gotera más Bordona. Oye, Bárbara, Ujú. pucha, muchas gracias por compartir tu experiencia, por compartir tu tiempo. Me hubiera encantado que pudiéramos escuchar los otros dos temas, pero ya nos está pillando un poco el tiempo. Y oye, pero gracias por esta conversa. Oye, pero cerrémosla, démosle un buen broche porque estábamos llegando a ver si lo logramos en un par de minutos. Sí. Eh, a ver, espérame, ahí sí. Vamos, sí. Ok. Igual la vamos a cerrar de la siguiente manera, porque vamos a cerrar esta conversa que estábamos haciendo con respecto a este encuentro con que de repente tú encontraste gente que había estudiado música, de entrenamiento clásico, y de repente tú estás ahí tocando tus cacharritos, tus cosas. Es lindo eso, porque siento, a propósito de lo que estamos hablando antes, como que se borronean los límites, o sea, se pone en práctica esta transformación. Sí. ¿Qué te fue pasando a ti con eso? Bueno, es que de hecho la primera vez que me invitaron, yo pensé, ay, voy a hacer esta locura, como porque llevaba un trabajo, a pesar de que, bueno, a pesar de que yo pensaba que estaba traspasando límites, también uno, o sea, por lo menos siempre hay contradicciones que uno tiene, ¿no? De, incluso la Isidora, que ella toca el cello, me decía, toquemos, y yo como que decía, eh, ¿será posible? Pero también es que hay un punto de encuentro que, que, que tiene que ver con esta que te decía yo, que, que es una manera de comunicarse. Entonces, tan bonito poder comunicarse sin el prejuicio, y comunicarse a través de algo que podría ser muy abstracto como improvisar música, pero que de verdad, para hacer eso, uno ahí va cambiando un poco, en la improvisación. Tienes que abrir todos los poros, y hay un feedback, que, que tiene que ver también con cómo tú te relacionas en el mundo, yo creo. La improvisación tiene algo Sí. muy, eh, es muy potente, y tiene algo muy delatador de cómo es, cómo yo siento que cómo son las personas también. Es como una pista más, que quizás a veces, hablando, no terminas de conocer a las personas, ¿no? Como, eh, Como que te da una información en otra capa. claro, es una capa muy profunda, Mm. eh, y, y yo creo que todas las cosas van pasando, por lo menos en mi caso, como van madurando o van teniendo unos saltos de repente, pero de eso a juntarme con ahora estar como súper, con mi corazón puesto en lo colectivo, que es Mm. por ejemplo, lo que pasa con la colectiva de las sonoras. De eh, hecho, vamos a hacer un paréntesis porque ese paño tejido que hay ahora en el Museo de la Sonoro de la Revuelta
eso tiene que ver con, es un ejemplo de tus composiciones, de tus partituras, ¿o no? Claro, pero lo bonito es que dentro de, claro, en sonoras todas eh, venimos tenemos algo que ver con el sonido o con la performance o con la danza o con la música o con, bueno, hay un montón de, o con también con la teoría, con el feminismo, con muchas, eh, es muy diversa la junta, pero sobre todo hay mucho cariño y lo que pasa ahí también es que estas como partituras coreográficas pasan a ser colectivas. Entonces, eh, el, la manera, hay diferentes, todas las ideas se van transformando en esa colectividad. Entonces ya no hay una no hay, no es, son, tiene una manera de colectivizar que yo como que la estoy viviendo y es muy emocionante porque eh, sobre todo tiene que ver, yo creo que con esto que te digo de la confianza y del cariño y la fuerza también. Tiene mucha fuerza eso. Mm. Y, y claro, Como que cada uno se amplifica cuando no es realmente, uno más uno más uno, es como que se va es exponencial. de hecho, eso no, como que lo vivenciamos tan bien cuando ocupamos nuestras voces y nuestros cuerpos en el espacio, ya no somos, no son, no es la única manera como dices tú de amplificamos y ya no son varias voces sonando, sino que es una gran voz y tiene una fuerza por eso. Eh, sí, en las sonoras siempre conversamos, tenemos tenemos no solo todo lo que hay una parte que se expone y hay otra que es mucha conversa y mucho cariño y, y, por ejemplo, me quedaba pensando en lo que decía la Cata, que es que ella es también es una mix de hace muchas cosas, pero las Mandémosle un hace, saludo también a Catalina Menares. sí, pero hace como que ella hace, no sé, trabaja con la plástica y lo hace de manera separada, a diferencia de que yo lo mezclo todo. Pero también ella es un mix de muchas cosas. Y ella comentaba que lo que le gustaba de la Sonora es que hacía cosas que no hacían en las otras muchas agrupaciones que tiene. Y a mí me pasa que yo tiro toda la parrilla siempre como eso, o sea, siempre es nuevo, pero claro, seguimos ocupando el cuerpo, la voz, el espacio. Tenemos una compañera fantástica que es mi hermana, que ella es bailarina. No sé, como que eh, es un mundo de nuevas posibilidades. Eso es muy bonito. Bueno, y el lugar donde nos conocimos nosotros, que es la Barricada Sonora, Claro, que que tiene otras que tiene dinámicas. claro, tiene otra dinámica, pero también para mí son momentos de, más que aprendizaje, es como, son momentos que, o sea, lo de las sonoras, yo creo que esto creo que se venía gestando de antes, pero la barricada tiene la fuerza, toda la revuelta también venía, se escuchaba de antes, ¿no? Como que venía, aunque sorprendió mucho, igual eh, estaba a punto de estallar. Sí, de todas Entonces, maneras. Como mm, que hay una sensación de que cuajó algo. Como sí, que se dispusieron, como que las piezas encajaron. Apareció sí, algo nuevo. Como tú dices, estaba ahí latiendo, latente. Pero, pero gracias a la revuelta hubo este como remesón de tablero.
Y la, Claro, la, la barricada es una de las muchas em, cosas o creaciones, colectivos que nacieron. Un- sí. Y por lo menos en mi caso, yo disfrutando mucho más eh, eso, del el compartir, porque a veces em, me di cuenta que de repente en esto, a veces en los círculos de, por ejemplo, me había cruzado con mucha gente, uno conoce mucha gente en los festivales, pero a veces no alcanza como a conversar, es como hola, chao, y de repente ya permitiéndonos eh, abrazarse, querer conversar, ir más allá, después juntarse, como si darlo todo, como si fuera el último día, no sé, esa sensación tengo. Es una necesidad humana, yo creo, porque a veces pasa también que, eh, bueno, por lo menos en mi experiencia, pero hay una cierta, cuando, cuando el quehacer artístico profesional está en los lugares, en los territorios donde se hace, ya sea una tocata, un museo, o un estudio, etcétera, el trato profesional como que es más, se resguarda más la gente. Mm. Y hay más, no sé, hay como más competencia en el fondo. Un ensimismamiento de repente solamente por estar uno componiendo y queriendo, o sea, yo ahora estoy mucho más, tengo una mirada más panorámica, o sea, porque a pesar de que siempre está esta idea de conectar y y de articular y de activar espacio y activar personas, quizás en el mismo proceso a veces hay, que igual es necesario, a veces hay momentos como más de introspección pero claro, mi lado más natural, o no sé si natural, pero más cómodo es tender al, a, a estar un poco en mi nube, ¿no? Ahora no, Esa bárbara niña que decían que no hablaba nada. claro, un poco, pero Eh, bueno, está súper bonita todo lo que pasa y que viene de cosas muy traumáticas también. Mm. Nos sentimos yo creo que nos acompañamos en algo que, que está pasando y Y que no que sabemos cómo va a terminar también. Hay una incertidumbre que cuando se comparte se hace más llevadera. sí, cuando hemos ido con los reclamófonos y hemos ido, no sé, a grupitos chicos, ¿te acordáis esos momentos medio solitarios, pero eh, no sé, con los pacos ahí, como momentos muy Tienen algo de fuertes, catarsis también. totalmente, totalmente. Sí, es súper necesario para la salud mental, por lo menos Sí, en lo personal. Pero sí, creo que es compartido. sí, totalmente. Sí. Yo agradezco mucho todas las personas que nos estamos rodeando y queriendo, eh, juntando, creando. Agradezco mucho eso. Yo también. Lo agradezco mucho. Además, la unión hace la fuerza, porque si estamos todos ensimismados en nuestras propias creaciones o preocupados de defender el metro cuadrado, de, ya sea de contactos, de poder, de lo que sea, se, se va, hay algo, siento yo que se va oscureciendo, que se va empobreciendo, que se va, no sé, o sea, siento yo que el acto creativo obviamente no es, no es solo lo
lo capital, ¿cierto? El qué tanto venda o no venda, o gane o no gane, o sea, toda la situación de cómo uno convive con la industria cultural. Yo creo que veníamos intoxicados de eso. Entonces, este tipo de situaciones siento que son para respirar, para refrescarse, para volver a humanizarse también. Sí, de todas maneras. Oye, Bárbara, voy a tener que agradecerte nuevamente. Ay, yo también te agradezco. Y qué bueno que logramos. Sí, mira, mientras estábamos conversando, Rodrigo Zunino te manda muchos saludos Ahí también y mándale un saludo. te va a Justo, estar escuchando. Probablemente ya no lo- está escuchando. ¿Ah? Entonces, yo te quiero invitar a ti y a todos nuestros queridos Radio Escucha, como una despedida de esta primera temporada. ¿Ah? Yo voy a poner un extracto breve de un track que se llama Rasta, que lancé en enero de este año. Y Buenísimo. eso va a durar hasta las 10:30, o sea, va a ser breve igual. Y después va a venir por la Ok. radio, Acción 75, Acción Rizoma 75. ¿Qué te parece? ¿Y eso cómo? Ah, La magia de la radio Tsunami. ay, qué bueno. Entonces, querida Radio Escuches, me despido en esta primera temporada. Muchas gracias, Bárbara, de nuevo. Muchas gracias, Radio Escuchas, Rodrigo Zunino. Y espero que nos encontremos por aquí, por allá, en algún lugar de la internet.